Muy buenos días, profesor. Con mi compañero vamos a continuar con la introducción a la diversidad cultural. Soy el expositor Sosa Atuncar con Diego Alejandro. El Perú es un país muy diverso en cuanto a personas, cultura y en cuanto a esencia. El hecho de considerarse peruano o nacer en esas tierras no solamente es una nacionalidad que ve en un documento que te identifica en cuanto a aspectos internacionales o en temas de trámites. Ser peruano es mucho más que eso. Es primero, pertenecer a una larga línea ancestral en cuanto a cultura y temas prehispánicos e preincaicos. El Perú ha sido pues, considerado, a partir de su historia muy vasta y diversa, en un comienzo tuvimos con los incas. Los incas han conquistado gran parte del territorio sudamericano y ha sido de influencia para el resto de las culturas, alrededor de toda América Latina, ya sea Colombia, Ecuador, Bolivia también, incluido parte de Brasil, y Argentina, Chile. Luego, durante la época, ya de la colonización de los españoles, llegaron y pues, nos impusieron nuevas culturas, como por ejemplo la religión, entre tanto el mestizaje, que luego vamos a hablar un poco del tema de aquí, también la comida, incluyendo pues el idioma. Nos unificaron, por decirlo así, al español, que sería como la lengua más fuerte. Además que también el Perú no solo tiene eso, sino que también por las partes más alejadas, ya sea de la selva o la sierra, aún se preservan las culturas y las razas étnicas muy ancestrales, con todas sus culturas y divinidades. Esto de aquí aún se está preservando y pues se hacen estudios como parte del patrimonio cultural y el legado histórico que tiene el Perú. Bien, y si seguimos hablando de aquí, también podemos decir de que cada lugar del Perú es diferente, ya que, como ya se explicó, por ejemplo, en la selva, uno pensaría de que solamente habrían personas un poco más del mestizaje o con tribus ayánicas, o un poco de personas no tan instruidas como quizás sí ocurriría en partes de la sierra o lados céntricos o urbanos como en la costa. Sin embargo, existen, por medio de migraciones alemanas, peruano-alemanas, civilizaciones como por ejemplo Posuso en Toxapampa, en las cuales son una aldea de personas de rasgos, orígenes alemanes. Y se han asentado en el Perú. Además de que también luego, durante la influencia africana, mediante la importación pues, de negros y mulatos durante el periodo de la colonización y pues, de todos los viajes, se ha logrado un mestizaje muy fuerte, y pues eso también no solamente ha traído en temas raciales o étnicos, sino que también en cultura, ya sea en música, pues, luego en comida y en varios aspectos culturales que cada persona o lugar ha ido mezclando en el Perú. El Perú es una zona, pues, se puede decir así, muy cultural, en la que representarse como peruano es un poco difícil en cuanto a temas de solamente ser yo soy peruano porque yo soy muy incaico, o por ejemplo yo soy peruano porque soy más negro o algo así. El peruano es como una mezcla de todo. Si hay algo por lo cual sentirse orgulloso, es porque el ser peruano significa tener un poco de todo y tenerlo bien, con un legado histórico fuerte y respaldado, y siempre hay que sentirnos orgullosos de eso ahí. Además, vamos a pasar por el apartado del mestizaje peruano, ya que es un tema muy recurrente pues, en cuanto a temas de diversidad peruana. Cuando llegaron los españoles y pues nos invadieron y nos pusieron pues, su cultura y tal, como cuenta la historia, pues los españoles, los originales, se puede decir que los primeros, vieron interés pues, con las personas incas o así, y se han ido pues, reproduciendo y creando a la nueva prole. En este caso fueron los mestizos y luego por los criollos y así. Luego durante eso de aquí, durante años, por mucho tiempo, significó como una diferencia cultural y pues cuanto en el estatus social. Hoy en día lo que quedan serían los rezagos étnicos o raciales. Ya sea, por ejemplo, que tenemos a personas con una ascendencia china, digamos, como también luego tuvimos durante el periodo de Ramón Castilla, la llegada de los inmigrados chinos. Y también pues eso nos trajo en cuanto a temas raciales, pues a personas que en el Perú pues, podamos encontrar a personas de tez blanca, de tez un poco más morena, trigueña, y también dependiendo de la zona, ya que en el norte es muy común encontrar a personas de esas características, pero también un poco más con piel más trigueña, debido al sol. O digamos en la parte de la sierra, donde hace demasiado frío, podemos encontrar personas pues, con chapitas, la cara o la tez más roja, debido al intenso frío y pues a la resequedad del clima. Bien, luego también esto de aquí, durante la época ya un poco más de la Lima criolla, surgió o dio paso para una música pues que hoy en día es ya patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural peruano, que sería la música criolla. Luego también tenemos a la comida. La comida es una de las cosas más vitales que tiene toda persona que se pueda identificar como peruano, ya que siempre alrededor del mundo los peruanos que se encuentran ya sean en otros países como Estados Unidos, México, Canadá o cualquier país, siempre va a defender que es peruano y va a resaltar su comida, su gastronomía. La comida peruana es considerada una de las mejores en el mundo, y pues durante años puede ser la primera o la segunda, pero no bajaría de esos puestos. Y siempre se está innovando y pues
mejorando en cuanto a influencias, porque ha tenido demasiada influencia y es una mezcla muy rica de todas las cosas que pues, el Perú ha podido tener. Creo que la comida peruana es una de las cosas o de los aspectos más en donde nos podemos dar cuenta de que ser peruano no solamente implica ser de un solo tipo, de una categoría, sino que es mucho más. Ya que en nuestra comida se puede resaltar sabores medio orientales, asiáticos, europeos o propios de América. Bueno, pues por ejemplo con la ocopa de Arequipa, o pues con el arroz chaufa, pues ya viene, bueno, o toda la comida china, pues chifa, de ese estilo. Bien, entonces pues como conclusión quiero decir de que pues el hecho de identificarse como una introducción a la diversidad cultural, de que el ser peruano es algo más allá y de que siempre es importante tener presente en nuestras culturas. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las regiones culturales y geográficas. Bueno, con una pequeña introducción, tenemos que, bueno, en Perú y Ecuador, que son dos países sudamericanos, albergan una diversidad geográfica extraordinaria, ¿no? Que ha dado lugar a distintas regiones culturales, ya sea la costa, la sierra y la selva. Cada una de estas regiones va a poseer características geográficas únicas que han moldeado no solamente el paisaje, sino también la identidad cultural de cada uno de sus habitantes. Bueno, en principio tenemos la costa. Bueno, como descripción es que la región de la costa se extiende a lo largo de la línea costera del Océano Pacífico, que abarca una franja de tierra y está caracterizada por su clima cálido y húmedo, desde las playas arenosas hasta los valles fértiles. También la costa es un crisol de influencias culturales. Algunas particularidades que tiene es que en el Perú la costa ha sido históricamente impactada por civilizaciones marítimas precolombinas como la Mochi y la Chimú. También aquí la pesca es una actividad económica vital y las festividades relacionadas con el mar son frecuentes. En Ecuador, bueno, nos dice que la presencia son afrodescendientes, que ha dejado una marca indeleble en la región costera, no solamente con la música, sino también con la danza afroecuatoriana, enriqueciendo la expresión cultural. Lo que es la sierra, ¿no? Como descripción es que la región de la sierra se encuentra en la cadena de montañosa de los Andes, presentando paisajes montañosos y altitudes elevadas. El clima varía siempre desde templado hasta frío, y la geografía es montañosa e influye en la vida diaria y en las prácticas agrícolas. Las particularidades es que las culturas indígenas como los quechua y los aymara han dejado una huella profunda en la sierra. La agricultura de altura es esencial, y las festividades religiosas como la espectacular fiesta del Inti Raymi en el Perú reflejan, ¿no?, la conexión con la tierra y la cosmovisión andina. En lo que es la selva, bueno, aquí tenemos que la región de la selva o Amazonía se extiende por la vasta cuenca del río Amazonas, ofreciendo una biodiversidad excepcional. La selva, como sabemos, alberga comunidades indígenas con forma de vida íntimamente ligadas a lo que es la naturaleza. Como particularidades tenemos que la selva es un hogar de diversas comunidades indígenas. Cada una tiene su propia lengua y tradiciones, y las actividades cotidianas son como la caza, la pesca y la recolección de frutas se ve reflejada con la conexión profunda con la naturaleza. También como ejemplo tenemos que en Ecuador las regiones amazónicas es rica en biodiversidad y hogar de los pueblos como son los guaraní, cuya vida gira en torno a la selva. Bueno, como influencia de la geografía en la diversidad cultural, tenemos que, bueno, la geografía ejerce una influencia directa en la diversidad cultural. Las variaciones en la disponibilidad de recursos, el clima, la topografía, han dado forma a las formas de vidas únicas que se dan en cada región, ya sea la costa, que se destaca por su relación con el mar, la sierra, que es por su agricultura de la altura, y la selva por su inversión en la biodiversidad amazónica. Bueno, como ejemplo de tradiciones y costumbres, bueno, en la costa tenemos las festividades de pescados y mariscos, las celebraciones relacionadas con la pesca y el mar. También tenemos lo que es la música afrodescendiente y la danza. En ejemplos de la sierra tenemos las celebraciones religiosas como la fiesta del Inti Raymi, la música andina y danzas tradicionales, los tejidos artesanales como ponchos y chullos. En la selva tenemos lo que es ceremonias indígenas y rituales, la medicina tradicional basada en plantas amazónicas, y otro ejemplo sería las danzas rituales y festivales de que celebran la conexión con la naturaleza. Como conclusiones tenemos que la diversidad cultural en Perú y también en Ecuador son un testimonio, ¿no?, de la riqueza geográfica y la herencia histórica de estos países. Las diferentes regiones no solo ofrecen paisajes impresionantes, sino también una variedad de tradiciones arraigadas en la relación única entre las comunidades y su mismo entorno. Esta diversidad cultural es un tesoro, ya que se enriquece la identidad que tenemos en nuestras naciones y sigue siendo una fuente de fascinación para aquellos interesados en explorar lo que es la intersección entre la geografía y su cultura. Buenos días, ingeniero Canales. Yo soy el alumno Mercedes Vargas Josué.
y en esta oportunidad yo voy a hablar un poco sobre lo que viene a ser lenguas y tradiciones del Perú. Como introducción, bueno, en el Perú se hablan 47 lenguas indígenas, que estas van a representar la riqueza cultural de nuestro país. Las tradiciones y costumbres de cada comunidad van a reflejar la diversidad del territorio peruano, y este patrimonio es importante que sea preservado para las futuras generaciones. Diversidad lingüística en el Perú. Bueno, las lenguas indígenas del Perú son una parte fundamental de nuestra identidad, lo que nos identifica como peruanos. Y a pesar de las adversidades, estas lenguas siguen siendo habladas y transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el legado cultural de nuestro país. Bueno, la diversidad lingüística en el Perú es una característica distintiva, y esta va a reflejar la compleja historia y la composición étnica de nuestro país. Entre las lenguas más habladas tenemos las que se encuentran de origen indígena, como son el quechua y el aymara, junto con el español, como ahí se puede observar. Y el español, bueno, viene a ser el legado de la colonización. El quechua es hablado por comunidades de la sierra y selva, mientras que el aymara predomina más que todo en algunas zonas de la región andina. El español, como lengua oficial que es del Perú, es hablado en todo el país y ha experimentado influencias significativas de las lenguas indígenas. Esta diversidad lingüística no solo es un fenómeno lingüístico, sino que también es una manifestación de la riqueza cultural que caracteriza al Perú. Como manifestaciones culturales, bueno, primero desafíos actuales. Uno de los desafíos que se enfrenta a estas lenguas indígenas es el avance de la globalización y también la influencia de las lenguas dominantes, en este caso el español. La falta de reconocimiento y apoyo va a poner en riesgo su supervivencia. Es por eso que es importante o es fundamental promover su valor y preservarlas. Manifestaciones culturales. Bueno, como una de las manifestaciones culturales tenemos la música tradicional, que como bien sabemos es un elemento fundamental en la cultura de los pueblos indígenas. Estas van a transmitir historias y tradiciones a través de sus ritmos y sus melodías únicas. Estas expresiones musicales son un símbolo de identidad y de resistencia. Asimismo tenemos la danza ancestral, que es una forma de expresión artística que va a conectar a las comunidades indígenas con sus raíces, a través de los movimientos y también de la vestimenta tradicional, como por ejemplo en la danza de las tijeras, se honra la historia y se celebra la conexión con la tierra. Y asimismo también tenemos las festividades culturales, ¿no? Los cuales son unos momentos de celebración y encuentro comunitario donde se destacan las tradiciones, la gastronomía a sí misma y también las artes indígenas. Estos eventos van a fortalecer más que todo el sentido de pertenencia y promueven también el intercambio cultural. Bueno, entre estas manifestaciones, como son la música y la danza, estas vienen a ser más que todo expresiones artísticas que funcionan tradiciones indígenas con influencias europeas, y así creando un mosaico cultural vibrante. Los ritmos tradicionales como la cumbia peruana y también la marinera van a capturar la diversidad geográfica y también la diversidad étnica de nuestro país. Las danzas folclóricas, como ya había mencionado, como son la danza de las tijeras, son manifestaciones de destreza y espiritualidad. Las festividades, como por ejemplo el Inti Raymi, resaltan la conexión con la naturaleza y las tradiciones precolombinas. Estas manifestaciones culturales no solo son formas de entretenimiento, sino que también son medios para poder transmitir valores, mitos y también la identidad colectiva. Importancia de la preservación de las lenguas indígenas. Bueno, como ya había mencionado, la preservación de las lenguas indígenas en el Perú es crucial para poder salvaguardar la diversidad cultural y también la memoria histórica, a lo que se le tiene que tener bastante respeto. Las lenguas indígenas no solo son una herramienta de comunicación, sino que también son portadoras de conocimiento tradicional, mitos y formas de interpretar el mundo. La pérdida de una lengua implicaría la desaparición de una cosmovisión única y también de la desconexión con la tierra y la historia. La preservación de estas lenguas, más que todo, es un acto de respeto hacia las comunidades indígenas y su contribución a través de los años a la diversidad lingüística también a nivel global. Y conclusiones. Bueno, la diversidad lingüística y las manifestaciones culturales en el Perú son elementos fundamentales de nuestra identidad. Es algo que nos va a identificar como peruanos. Y la preservación de estas lenguas no solo es esencial para la supervivencia cultural de nuestro país o de algunas comunidades específicas, sino que también sirve para enriquecer la pluralidad cultural de la nación peruana en su conjunto. Es por ello que nosotros debemos de valorar la identidad nacional y proteger estas expresiones culturales, que no solo contribuyen a nuestro país, sino que también contribuyen al patrimonio cultural mundial. Esto ha sido todo por mi parte y muchas gracias. Hablarles acerca de la arquitectura y el patrimonio.
Hablamos como primer punto la exploración de sitios arqueológicos y arquitectónicos representativos. Si hablamos de sitios arqueológicos y arquitectónicos representativos, tenemos a los 5 principales del Perú, que representan por buena parte del Perú porque es parte de la historia en sí, ¿no? Tenemos a Machu Picchu, a la ciudad del Cusco o Cusco, a la ciudad también de Chanchán o las ruinas de Chanchán, a Nazca y las líneas de Nazca, ¿no? Que son figuras representativas de nuestro país, y también a Shanshan. No, Sacsayhuamán, disculpe. Ya, hablamos del Cusco. El Cusco aproximadamente fue descubierto el 24 de julio de 1911 por el arquitecto, por el arqueólogo estadounidense, Hiram Bingham. Se dice que él primero buscaba descubrir o buscaba encontrar rastros acerca de la ciudad perdida de Vilcabamba, ¿no? Que es una ciudad también histórica para el tiempo de los incas, ¿no? Pero terminó recorriendo las ruinas de Machu Picchu por conciencia. Y se dice que desde ese momento Machu Picchu estuvo en los ojos del mundo, ¿no? Porque fue un lugar histórico para el Imperio Incaico y también para algunos acontecimientos históricos con los españoles y todo ello, ¿no? Ahora, si hablamos del Cusco, estamos hablando de una ciudad imperial incaica, una de las ciudades más importantes, que se forjó ahí el Imperio Incaico, ¿no? En sí, que es una parte histórica importante para nuestro país. Se dice que no se sabe exactamente de cuándo fue descubierto, pero desde el momento de la historia se dice que siempre se tuvo la referencia que Cusco era una ciudad poderosa en esos tiempos, ¿no? Y su importancia arquitectónica y su historia han sido una de las más estudiadas alrededor del mundo, ¿no? En el tiempo moderno. Si hablamos de Chanchán, se descubre en el siglo XIX. Y nos dice que las magnitudes de Chanchán no fue completamente reconocida hasta las exploraciones recientes de distintos arqueólogos, ¿no? Chanchán es representativo a la capital del reino Chimú, que es una cultura reconocida en nuestro país, ubicada en el norte del país, ¿no? Que es una de las culturas que tuvo predominio en una época donde las culturas después de los incas, las culturas locales, por así decirlo, estaban en constante desarrollo, por así decirlo, como que Paracas, como Chimú, como el Tiahuanaco en las alturas, en Puno, también como Chamín y todos ellos, ¿no? Y tuvo una fuerte influencia y por sus formas, por su cerámica, por su forma de cómo representaban a su cultura y a sus costumbres, ¿no? Y tenemos a las líneas de Nazca y Nazca exclusivamente. Fue descubierta en el siglo XX. Nazca sí fue descubierto, fue reconocida inmediatamente, por así decirlo. Y fue el primero que vio a las líneas de Nazca fue Torío Mejía de Mesque, aunque las líneas dicen que fue conocida tiempo antes por habitantes locales, y ello fue relevante y se vio desde y ahora se ve desde muy lejos, ¿no? Del aire, porque las líneas son son grandes en sí, ¿no? Y si quieres apreciar toda la belleza de estas líneas de Nazca, tienes que verlo de una altura alta. Ahora, si hablamos de Sacsayhuamán, una de las ciudades también históricas en el Cusco, hablamos del siglo ya XVI, ¿no? En el siglo XVI nos dice que es también contemporánea con la época de los incas, y nos dice que fue construida también por los incas y utilizada en diversas batallas, ¿no? O sea, fue un campo de batalla de los incas, por así decirlo, y también fue conquistado por los españoles. Entonces eso nos quiere decir que esta ciudad tiene mucha relevancia en la historia de nuestro país, ¿no? Y en la historia de Latinoamérica, sí, porque los incas abarcaron toda Latinoamérica, ¿no? Pero el principal enfoque de los incas fue Cusco, ¿no? Como una ciudad poderosa. Ahora hablamos de la importancia del patrimonio cultural de la identidad nacional. El patrimonio cultural del Perú, desde el imperio de los incas hasta la actualidad, que pasaron por muchas cosas, por ejemplo el imperio de los incas, por las culturas contemporáneas, por diversas batallas políticas y por diversas conquistas después de los españoles y todo esto, la colonización, la mezcla de las razas con extranjeras, como por ejemplo los chinos, o también los afrodescendientes, o los españoles mismos. Se ha dado un tipo de
un tipo de motivación o un gran orgullo, ¿no? Esta riqueza que ha incluido a una diversidad enorme en distintos aspectos, ¿no? Como por ejemplo los monumentos mismos que vienen de recónditos años, el arte que ha venido forjándose a través de las costumbres y a través de las tradiciones, y hasta ahora se viene preservando ese tipo de, esa historia amplia que tiene nuestro país, ¿no? Se viene activando mediante proyectos gubernamentales o proyectos políticos del Estado mismo. Pero ello es necesario que sea preservado por nosotros mismos, ¿no? Valorar nuestra identidad cultural y nuestros patrimonios va a generar que nosotros nunca olvidemos nuestras raíces, ¿no? Ahora, en la época moderna se ve que hay mucha influencia norteamericana en cuanto a la vestimenta, que es un factor externo, ¿no? Por así decirlo, o sea, es un factor que no influye tanto en la cultura. Pero si hablamos de no valorar quizás el tipo de música que escuchaban en años recónditos, por así decirlo, nuestras anteriores generaciones, nuestros abuelos o nuestros antepasados, o incluso darnos vergüenza a representar una danza costumbrista que hace realce a nuestros antepasados, talla de una ignorancia por parte de la generación contemporánea, ¿no? Y por pocas implicancias en reconocer de dónde venimos y qué raíces tenemos, ¿no? Y por ello es importante que nosotros valoremos nuestra historia, el legado que contribuye a nuestra esencia de identidad nacional, ¿no? Porque todos hemos nacido de una mezcla de todo, ¿no? Y si vamos a obviar ello y vamos a tomar costumbre de otras partes, estamos obviando y estamos negando nuestra identidad y quizás nuestra pertenencia misma a nuestro país, ¿no? Y por ello es importante fortalecer el sentido de pertenencia y la unidad en los peruanos, ¿no? Un peruano no puede matar a otro peruano, ¿no? Como así decirlo. Nosotros tenemos que ayudarnos como hermanos porque nosotros nacimos en una misma tierra, ¿no? Y si ahora se ven conflictos entre peruanos es porque quizás la ignorancia y quizás el interés de cada uno se vela, pero siempre hay que buscar la unidad por ser pertenecientes a una misma tierra, ¿no? Ahora veremos los proyectos de preservación y de restauración. Veremos el primer proyecto, que es la conservación y la restauración del Xanxán, ¿no? Como ya vimos, el Xanxán es uno de los monumentos, un patrimonio importante en nuestro país, que representa al norte de nuestro país en sí. El objetivo sí es proteger la ciudadela de Xanxán, que ha sido afectado por diferentes actividades humanas, ¿no? Como se han visto en las noticias anteriormente, se ha visto que muchos turistas han hecho pintas o quizás han hecho rayones a la ciudadela de Xanxán, que está hecho de materiales muy delicados, por así decirlo, con arcillas o con la misma tierra, tallado con la misma tierra y ese esmero de nuestros antepasados debe ser conservado, ¿no? Por eso el Estado ha puesto en marcha este proyecto con un costo de 100 millones aproximadamente, y el que ha sido el iniciador es el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque Xanxán es un patrimonio mundial de la UNESCO, y eso tiene mayor validez para nosotros porque es un atractivo turístico y es una entrada económica, ¿no? Y si no vemos de esa parte, vemos es como un símbolo de historia, un símbolo de muchos hombres que han pasado por ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que conservar eso, ¿no? Ahora, si hablamos de preservación de la lengua y la cultura xaxaninca, se ha visto como objetivo promover el uso de la lengua xaxaninca y enseñar la cultura a las nuevas generaciones. Como se sabe, en algunas universidades en la actualidad se enseña la lengua xaxaninca, también se enseña la lengua quechua, que es una lengua importante para nuestro país, que tiene una buena población que lo utiliza, que lo habla. Y este proyecto ha sido promovido por la misma la Asociación Internacional de Desarrollo de la Selva Peruana, que es la AITESEP, que es una asociación importante en nuestro país para la preservación de esta lengua, ¿no? Y el costo aproximadamente del proyecto es de 5 millones. Ahora, si hablamos del tercer proyecto que se está promocionando, es la promoción del patrimonio cultural inmaterial de la marinera, ¿no? Una forma de difundir la marinera a nivel nacional e internacional, ¿no? Esta danza elegante con toques de culturalidad norteños, con imponencia, con carácter, se ha venido
proyectando en muchas partes de nuestro país, ¿no? Incluso ahora hay concursos nacionales que se están forjando a las nuevas generaciones a motivar esta danza, ¿no? Que en cuestión personal yo también lo he practicado y es una danza muy bonita, ¿no? Que te enseña a valorar de forma elegante, por así decirlo, a nuestras costumbres, ¿no? Buen día, mi nombre es Santarén Candelario Carimpiset y les voy a hablar sobre los retos y desafíos de la diversidad cultural. Primero empezamos hablando sobre la discriminación y la desigualdad. Bueno, actualmente, digamos, las comunidades o los hablantes quechuas, aymaras y de otros ciertos pueblos indígenas han enfrentado históricamente desde hace mucho tiempo cierta discriminación a accesos a servicios básicos como la salud y la educación, lo cual no es lo correcto. Así como también sus oportunidades económicas no tienen las mismas oportunidades que un eh, habitante costeño o de la capital, ¿no? Las disparidades socioeconómicas persisten en las comunidades eh, y en las demás comunidades alejadas, ¿no? Lo que nos refleja una gran desigualdad agregada. Ahora, iniciativas gubernamentales de la sociedad civil y de la sociedad civil. Empezaré por las gubernamentales. Bueno, eh, además del reconocimiento de los idiomas indígenas, el Ministerio de la Cultura ha, digamos, implementado estrategias para poder proteger la diversidad cultural, incluyendo también la conservación de sitios históricos y el apoyo a expresiones artísticas tradicionales de los artistas provenientes de estas comunidades, ¿no? También han promulgado leyes para la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Por el lado de la sociedad civil, existen organizaciones como ACER y muchas más similares que estas organizaciones trabajan activamente específicamente en zonas rurales y marginales para poder mejorar la educación intercultural bilingüe. Estos programas no solo se centran en la enseñanza de lengua materna, sino también se centran en la valoración de las tradiciones o de sus tradiciones locales, promoviendo así un sentido de identidad y pertenencia en su comunidad. Ahora, importancia de la educación intercultural. Bueno, la importancia de la educación intercultural es que la educación bilingüe desempeña un papel crucial en el forjamiento de la identidad cultural. Permite que los niños aprendan su lengua materna, facilitando así no solo el aprendizaje general, sino también fortaleciendo su conexión entre su comunidad y su identidad cultural. Esta metodología educativa fomenta el respeto y la comprensión entre diferentes grupos étnicos y culturales desde una edad temprana. También recalcamos la importancia en la esencia de la educación intercultural en el proceso del aprendizaje. Y como conclusiones de lo que les acabo de hablar, son que en realidad en el Perú existe demasiada diversidad y presentan desafíos significativos como la discriminación que les comenté en varios aspectos de la sociedad. Son muy discriminados ya que, digamos, su cultura y su lengua materna es muy diferente a la que estamos acostumbrados o aquí en la costa o en la capital del Perú. Y a pesar de estos desafíos, tanto el gobierno como la sociedad civil han emprendido acciones, han tomado acciones para que puedan abordar estas problemáticas.
Las iniciativas gubernamentales, como el reconocimiento de los idiomas indígenas, la protección de la diversidad cultural y también el compromiso hacia la inclusión y el respeto por las diferentes culturas del país, tanto como las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que también son programas y organizaciones educativas y de sensibilización, ya que estas están trabajando para poder promover la valorización de las tradiciones locales en las zonas rurales y también de su integración intercultural. Se destaca principalmente la importancia fundamental de la educación intercultural como una herramienta clave para poder fomentar el entendimiento, el respeto mutuo y la coexistencia pacífica entre las diversas comunidades del Perú. Bueno, eso serían todo por mis conclusiones y sobre la parte que les hablé. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero Canales. Mi nombre es Silo Bustamante Carlos y dándole ya lo que es la parte final a lo que es esta exposición, voy a darles acerca del tema contribuciones de la diversidad cultural al desarrollo sostenible de nuestro país, Perú. La diversidad cultural como pilar del desarrollo sostenible. Introducción. En el Perú, la diversidad cultural representa no solo una riqueza cultural, sino también un recurso estratégico para el desarrollo sostenible. La fusión de tradiciones indígenas, mestizas y afrodescendentes crea un tejido cultural único que puede ser aprovechado para impulsar la creatividad e innovación de diversos sectores económicos como el turismo, la artesanía y la gastronomía. Este enfoque no solo fortalece la identidad nacional, sino que también posiciona al país como un destino atractivo para el turismo cultural sostenible, contribuyendo así al crecimiento económico y a la preservación de la herencia cultural. Bueno, tenemos ahora lo que es el patrimonio cultural, el rico patrimonio cultural en el Perú. El patrimonio cultural peruano abarca desde lo que son las imponentes ruinas arqueológicas en nuestra maravilla a nivel mundial, Machu Picchu, hasta las coloridas celebraciones tradicionales en el Cusco. La diversidad de manifestaciones artísticas, tradiciones y costumbres como la danza, la música y la artesanía crea un mosaico cultural que atrae a visitantes de todo el mundo. Este rico legado no solo es invaluable desde el punto de vista cultural, sino que también impulsa la economía y el turismo sostenible, generando oportunidades para las comunidades andinas. Creatividad e innovación. La diversidad cultural no solo es una característica cultural, sino también un catalizador clave para la creatividad e innovación. La interacción de diversas perspectivas, influencias y tradiciones culturales estimula la generación de ideas innovadoras. En el contexto económico, hablemos así, esto se traduce en la creación de nuevos productos y servicios que pueden competir a nivel internacional, impulsando así la competitividad y el progreso económico del país. Ahora hablemos sobre el turismo cultural sostenible. El turismo cultural sostenible va más allá de la simple vista a lugares históricos. Se basa en principios de preservación del patrimonio, respeto a las comunidades locales y generación de oportunidades económicas equitativas. Ejemplos como el turismo comunitario en la Amazonía peruana o los proyectos de conservación en el Valle Sagrado demuestran cómo este enfoque puede tener un impacto positivo tanto en el patrimonio cultural como en el desarrollo de las regiones. Impacto económico de la diversidad cultural y el turismo. La promoción activa de la diversidad cultural tiene un impacto significativo en la economía peruana. La generación de empleo en sectores creativos, el fomento de emprendimiento cultural y la promoción de las expresiones culturales tradicionales contribuyen al desarrollo socioeconómico. Además, el turismo cultural sostenible se posiciona como un motor para el crecimiento equitativo, ya que distribuye los beneficios económicos de manera más justa entre las comunidades locales. Y bueno, como conclusión puedo decir que valorar la diversidad cultural en el Perú es fundamental para el desarrollo sostenible. Potenciar la creatividad, la innovación y una economía basada en la cultura no solo fortalece la identidad nacional, sino que también establece las bases para un crecimiento equitativo y sostenible. Un enfoque continuo es el turismo cultural sostenible y contribuirá no solo a la prosperidad económica, sino que también a la preservación y a la transmisión de las riquezas culturales a las generaciones futuras. Y muchas gracias, ingenieros. Esto ha sido todo por hoy.